y bienvenidas a un programa de Atenea, que es un programa para visibilizar la trayectoria de mujeres canarias que han tenido pues, una relevancia en un ámbito determinado, de la cultura, sociedad, el mundo académico y hoy en el mundo del deporte. Estamos el día de hoy pues, con Elena Álamo. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Y estamos también en el enclave del Colegio San Ignacio de Loyola con dos de sus alumnos, que son, para que se presenten. Hola, mi nombre es Rafael y muchas gracias por invitarme a este programa. Hola, yo soy Julia y estoy encantada de estar aquí. Vale. Bueno, que decir que yo también fui antiguo alumno de este centro, así que la verdad que estoy en un momento en el que, mira que nos ponemos nerviosos los que hacemos estos programas, pero yo me siento bastante cómodo, espero que ustedes también se sientan cómodos hoy. Y cuando termine de entrevistar a Elena, pues ustedes podrán ir pensando algunas preguntas que quieran hacerle, como personas que también forman parte del equipo, ¿no? Porque ustedes pertenecen también al equipo del colegio. Así que bueno, por ahí pueden también comentar alguna cosa que les interese de su experiencia o de la experiencia de ella, ¿vale? Pues Elena, antes que nada, para que también los que no te conozcan, o las personas que no te conozcan, pues sepan tu trayectoria. Tú estuviste en el Sandra, que fue muy conocido porque ganó una... Sí, en aquella época fue bastante conocido. ¿Cómo para que la gente se haga una idea, cómo fue esa hazaña, cómo fue ese desafío? Bueno, a ver, es verdad que fue una época en general, durante unos cuantos años bastante buena del equipo, y el colofón final fue un poco esa Copa Europa que se ganó en ese año 1999. Pero es verdad que antes se hicieron también cosas muy bonitas y muy ilusionantes. Y después de esa Copa Europa también. Lo que pasa es que es verdad que ese día y ese año ha sido bastante clave en el baloncesto femenino y yo creo que también en el deporte en general canario, en la isla. ¿Tú fuiste consciente cuando, después de ese partido, que tú nombras ese partido como, claro, un día histórico, ¿no? Por lo menos para el baloncesto canario y sobre todo para el baloncesto femenino? Sí. ¿Sentían eso, esa sensación de estamos abriendo un camino en este momento? No, en ese momento no. A ver, era muy ilusionante e impensable que ese equipo llegase a donde llegó, porque económicamente no era un equipo potente, era un equipo normal, digamos, no era un candidato ni a ganar competiciones nacionales, ni mucho menos internacionales. Y ese año fue la verdad que se nos salió todo rodado, tuvimos un año buenísimo, creo que había muchísima compenetración, que creo que fue la clave del éxito. Y realmente consciente de lo que estábamos haciendo, no, en ese momento no. Sí veías un montón de cosas nuevas, de movimientos, gente que te conocía por la calle, salíamos en la tele, periódicos, cosas que antes poco a poco nos hacían caso. Y ese año fue como todo súper nuevo y todo una experiencia, pero pensarlo como que a partir de ahí fuera un antes y un después, en ese momento no. Hemos caminado mucho, creo que falta mucho por caminar, sobre todo en el tema del deporte. No sé si coincidirás conmigo, que da la sensación de que nosotros, este es el último programa por lo menos de esta temporada de lo que es el proyecto de Atenea. Hemos entrevistado a una chef, hemos entrevistado a una catedrática de universidad, a una violinista, y me da la sensación de que en el deporte es donde está más patente el machismo que rodea pues todo lo que es no sé si llamarlo la industria, porque además es un espectáculo también, o sea, lo que es la industria del deporte y de la competición, ¿no? Sí, obviamente no controlo todas las otras áreas, pero yo controlo el deporte y creo que sí, que en el mundo del deporte, gracias a Dios, creo que poquito a poco la cosa va cambiando algo, pero sí que hay bastante diferencia entre hombres y mujeres, sobre todo porque yo creo que desde muy antiguo de nuestra cultura y lo que nos enseñan, el deporte lo hacían los niños y las niñas se dedicaban a otra cosa, pero no era el deporte. Una niña que hacía deporte, ¿qué era? Claro, que esa es otra, ¿no? Igual Entonces, ellos que están ahora escuchando, igual estoy diciendo, no sé de qué están hablando. A lo mejor ni porque les suena. ni les puede sonar, cosa que sería buena, sería positiva. No. Que no sepan de qué estamos hablando es bueno.
porque en mi época, por lo menos, que yo no soy una persona mayor, a menos eso espero, sí que pasaba eso. Siempre la chica que hacía deporte siempre se veía como machona, Exacto. vamos a hablar bien claro, Sí. que si machona, que si le gustaban las chicas. Sí, ya te ponen muchas etiquetas, no ni negativas ni positivas, etiquetas que no tienes por qué llevarte por hacer deporte. Y eso es verdad que antes, entonces eso en el deporte, si ya encima te dedicas al deporte, baloncesto o al deporte que sea, Sí, sí. ya tienes esa etiqueta marcada. Porque además hay otro aspecto y es, aunque es verdad que, por poner el caso del fútbol como el deporte que se ha llevado la mayor parte en cuanto a cobertura en los medios, sí es verdad que hubo una época en donde se exhibía demasiado el futbolista masculino como pasó en el caso de Beckham en adelante, ¿no? El hombre que sí, cómo se viste, cómo se cuida, pero sí da la sensación de que la mujer, no sé si tú compartes esta percepción, cuando hay público, y entre el público evidentemente hay hombres, no solo se juzga si juega mal o juega bien, sino evidentemente están juzgando otras cosas. Yo creo que eso pasa mucho en el fútbol. A lo mejor en otros deportes quizás no tanto, no tanto nivel. Pero en el fútbol sí, porque si el deporte en general es masculino, ya el fútbol es el máximo referente de lo masculino dentro del deporte, porque es así. Entonces sí es verdad lo que dices tú, que un hombre juega al fútbol, pues lo valoras en función de si es bueno o mal jugador. Pero a una chica, a una mujer, pues seguramente la valoras o la criticas o la juzgas pues porque tiene el pelo así, porque tiene el pelo asado, porque habla de una manera. O sea, Sí. ya independientemente de que juegue mejor o peor, ya hay otras cosas con las que juzgar o con las que herir. Entonces ese es yo creo que es lo feo de esa parte del deporte, pero bueno. Para ti, ¿cómo fue empezar? Porque claro, tú emprendiste un camino hacia el deporte de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo para ti ese camino? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? A ver, en categoría P, como ellos, categorías inferiores, fue súper fácil, porque al final ibas a entrenar súper ilusionada, año tras año, ligas, campeonatos. Es verdad que a medida que van pasando los años, ya la cosa se va poniendo más seria, ya tienes más responsabilidades y va de menos a más. Obviamente se va poniendo todo un poquito más complicado, aparte que también más ilusionante y con más retos, pero es verdad que bueno, se va complicando la cosa un poquito, es normal. ¿Tú tuviste apoyo en tu familia para decir, oye, me quiero dedicar al baloncesto? Es que tampoco nunca dije me quiero dedicar al baloncesto, porque es que en femenino eso, a día de hoy a lo mejor se puede decir algo más, pero antes era impensable, yo jugaba por jugar. Claro. Y la ilusión de categoría inferior era llegar al primer equipo. Y si llegaba genial, y si no, pues había muchas que se quedaban en el camino, obviamente. Entonces nunca tuve esa idea de ser profesional, no se me vino por la cabeza. Es que aquí entre bambalinas estábamos hablando de lo duro, porque es tanto o más duro que cualquier trabajo de este mundo, y sin embargo da la sensación, escuchándote, de que evidentemente un hombre que se quiere dedicar al baloncesto puede decir me quiero dedicar al baloncesto, por lo menos en tu época podía decir eso, ¿no? Quiero dedicarme al baloncesto profesional. Y ahí había una decisión que tomar y saber hasta cuándo te podías dedicar a eso y luego qué harías en tu vida, ¿no? El baloncesto tampoco es... A ver, es un deporte en el que evidentemente hay espectáculo y hay recepción y hay cobertura en medios, pero no es el fútbol, que te puedes retirar para toda tu vida. No mueve el dinero como el fútbol. Claro. Ahí es donde quería ir, ¿no? Sin embargo, ahora que estamos hablando del tema de lo que consiguió el equipo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado a lo mejor si eso lo hubiese conseguido pues el Gran Canaria? Pues yo qué sé, tendrían una estatua ahí en las canteras o no lo sé. No lo sé. Es verdad, a ver, yo no me quejo de que es verdad que ese año nos dieron mucha cobertura, hablaron mucho de nosotras, pero fue ese año que pasó lo que pasó y después poco más. Es verdad que nos siguen recordando y es verdad que lo agradezco porque después no sé si fue el año pasado, fue el aniversario, nos hicieron un homenaje en el SICA y la verdad que fue súper bonito. Y aún así, es verdad que año tras año nos siguen recordando, pero creo que si eso lo hubiese hecho el Gran Canaria o Las Palmas llevado al fútbol, yo creo que eso lo hubiesen estado hablando día tras día y hubiesen comido de esa
esa hazaña mucho más de lo que han hecho del femenino, creo yo, me parece a mí. Hombre, yo desde ese punto sí que es verdad que se desea que eso vaya cambiando, ¿no? Que precisamente la importancia que tiene el programa que estamos haciendo es, al final, tanto ella como él son el futuro, ¿no? Claro. Y los que nos están escuchando. Cuando vean esta entrevista dirán, no tiene sentido, bueno, no sé qué preguntas querrán hacer, pero yo le plantearía eso, decir, hombre, me gustaría que en el futuro una hazaña similar se fuera igualmente reconocida como debería, ¿no? Claro. Alguien estará pensando también, porque ya que hablábamos de baloncesto, también tenemos que aprovechar y hablar del tema. ¿Tú eras base? Yo era base. Bueno, ¿eras o eres también? Porque eso se No, pierde. ya poco toco balón ya. Ahora no, ahora yo la verdad que lo dejé en su momento ya hace unos añitos. Y bueno, también fueron muchos años de entrenamiento, de viajes, de competición. Y lo que hablábamos antes, es un deporte que siempre te ha gustado y desde que eres pequeña es como una ilusión de siempre tener un balón en la mano y siempre entrenar, creo que estaba hablando Rafael antes. Pero creo que al final también te desgasta bastante, sobre todo cuando lo llegas un poco a categorías superiores, cuando tienes muchas responsabilidades, cuando no solo son entrenar por entrenar y pasarlo bien, ya es algo más que pasarlo bien. Entonces ahí sí que desgasta un poquito, desgasta. Y he visto en foto, número 8, si no me equivoco. Sí. ¿Tiene algún significado? ¿Es simplemente te gusta el número? Es mi número favorito. Tuve suerte porque el primer año empecé con el 9 porque el 8 no estaba disponible y desde que pude pillar el 8 y con el 8 me quedé. Es mi número favorito de siempre y no sé si me dio suerte o no. En algunos momentos sí, en otros no. Algo daría. Sí, pero en la selección es verdad que no, el 8 no lo pude pillar nunca porque ya estaba cogido, pero aquí en el Sandra sí que era mi número. Tú decías que una cosa muy importante que llevó al equipo muy alto, y me parece bonito que lo dijeras, fue la compenetración del equipo. A veces se pierde como sobre todo en un mundo en el que ahora mismo la individualidad, en el sentido más mediático, es como muy importante, como se ha perdido esa historia de, bueno, al final un equipo es un equipo, en la suma de sus miembros, ¿no? Se supone que sí, lo que pasa es que también depende del equipo, porque hay equipos que son equipos y se nota, y hay equipos que son individualidades. Porque si, por ejemplo, yo qué sé, llevado al fútbol, si un Barcelona, un Paris Saint-Germain a día de hoy no tiene a Messi, igual mira lo que pasa con el Barça, sin Messi. Entonces, para que te hagas una idea. Entonces, ese tipo de equipos bueno, ahora anda son un menos poquito, equipos. Ahora anda un poquito. Bueno, tampoco es para tirar cohetes. Entonces creo que lo principal al final es un deporte colectivo y lo que hace un equipo de verdad bueno no es que tengas 3, 4 estrellas, sino que las 10 o 12 jugadoras que tengas se compenetren, tengan un buen rollo, se lleven bien y sobre todo se entiendan en la cancha. Y eso creo que fue la clave del año ese tan bueno que nosotros tuvimos. Bueno, tendrías bastante responsabilidad porque un base es muy jugón. Sí. O sea, tú eres muy jugona. Obviamente, al final, el base es el que hace... Siempre se ha dicho que es un poco el cerebro del equipo, que los otros no quiere decir que los otros no tengan cerebro. Claro. Y te hemos entendido, ¿eh? No te van a linchar. Pero es verdad que al final es la cabeza pensante, y la que tiene que poner el ritmo, ahora voy más rápido, ahora voy más lento. Todo eso, en teoría, tendría que marcarlo un base. Y obviamente es una responsabilidad. Pero bueno, también pues cada posición tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí es verdad que el base ahí es un papel importante. Como deportista y como baloncestista. ¿Te recuerdas alguna anécdota en particular? ¿Algún día que no aparte del día señalado? Nos preguntan mucho cuando la época aquella que nos hacían entrevistas y alguna otra que nos han hecho posteriormente, recordando ese año. Ese mismo año, en las eliminatorias, nosotros tuvimos no sé, creo que fueron octavos de final, que fuimos a jugar al extranjero. Fue un viaje desastroso, llegamos una hora tarde al partido, llegando directamente del aeropuerto, yo llegué mala de la barriga, malísima, o sea, fue un viaje desastroso y perdimos de 30 y pico puntos, con lo cual ya decíamos que la competición ya era octavos de final, pues ya nos damos por eliminada. Y fue el partido de vuelta aquí en Las Palmas,
que la verdad que ni nosotros mismos nos creíamos que fuéramos a remontar ese partido y fuimos capaces de ganar aquí ya de 40 y pico. Wow. O sea que fue un subidón que no te lo esperaba y de ahí fuimos a cuarto y ahí fuimos ya rodadas ya Bueno, de ahí iría a hasta celebrarlo, la final. ¿no? O no se celebra, bueno, algo sí, ¿no? A ver, obviamente se celebra en ese momento porque remontar 30 y pico puntos No en poca, competición no poca. europea. Bueno, yo me acuerdo de estar en el banquillo haciendo cuentas del marcador, porque claro, no sabías a cuántos puntos nos quedaban todavía para llegar y estábamos todo el rato haciendo cálculos así mentales para ver cuántos puntos nos faltaban. Y cuando ganamos más de la cantidad que teníamos que ganar fue brutal. En ese momento, obviamente. Después ya seguir entrenando, porque eso era cuartos de final para pasar a cuartos. Y ya después ya semifinal y fue el año que ganamos la Copa Europa. Quiero, volviendo al tema igualdad, que me parece importante, porque voy a plantear un tema que hace muy poquito salió en los medios y tiene que ver con una jugadora profesional, evidentemente, del Movistar, si no me equivoco. Y lo tengo por aquí para leerte, ¿no? Leslie Knight, ¿te suena? Leslie Knight, que es jugadora del Movistar Estudiantes, sacó un tema que bueno, los medios se hizo cobertura de eso y que fue muy interesante, que es el tema de ella tiene 35 años, va a ser madre. Claro, y afortunadamente en este caso el club, digamos que apoya, ¿no? Y de hecho se le hace un pequeño homenaje porque se da la baja para poder llevar el embarazo, porque claro, estamos hablando de una profesión donde evidentemente aquí esa baja, digamos que no es por una lesión, sino es una baja por algo bueno, ¿no? Pero hace un comentario esta jugadora que es muy interesante, dice: un hombre o un jugador no tiene que pensarse o no tiene que ser para él no tiene que pedir permiso a nadie para ser padre, ¿no? Es decir, no se tiene que plantear las consecuencias de ser padre. De hecho, incluso muchos jugadores lo celebran. Lo celebran y si en el caso del fútbol, cuando meten gol, pues hacen el gesto. Con el baloncesto, pues me imagino que es muy parecido, ¿no? ¿Cómo es de injusto esto para la mujer? O sea, una mujer tiene que tener en cuenta que en muchos casos, supongo que hasta ese momento y en toda la historia tú conocerás algunos casos, quedarte embarazada supone decir adiós. El club a lo mejor no va a apoyar el tiempo que vas a pasar sin jugar. A ver, en su momento sí conocí algún caso, pero incluso conocí jugadoras que hasta última hora estaban entrenando con barriga y con 5 o 6 meses de embarazo, que ya Eso es peligroso. o más incluso, exacto. Y incluso hay jugadoras que han dado a luz y a las 2 semanas ya están otra vez en competición. Y los ha habido. En mi época hubo casos así. Obviamente, hablando muy, muy claramente, es una putada. Es verdad que al final es compaginar tu sexo y tu derecho y creo que es una cosa de las más bonitas que puede haber. Yo no lo he vivido, pero parece ser que sí, todo el mundo indica que sí. Entonces es como tener que elegir entre una cosa u otra. No es justo. Pero obviamente ahí la naturaleza, si tú te apetece ser madre, pues tienes que poner una balanza. ¿Qué hago? El deporte, quiero ser madre. Lo maravilloso sería poder tener las dos cosas. Físicamente no te lo permite, por lo menos durante unos meses. Parece que en este caso se va a compaginar, porque Claro, se la va a ver, esperar. Desde mi punto de vista, al final, creo, si tú perteneces a un club de baloncesto, tú tienes un contrato con una empresa, sea del deporte o sea de una oficina. Sí. Entonces, si tú trabajas en una oficina y pides una baja por maternidad, pues yo creo que debería ser de la misma manera una baja por maternidad en el baloncesto o en el deporte en general. Porque al final, tú, lo quieras o no, si eres profesional, estás trabajando para una empresa. En este caso es un club deportivo, pero es la empresa la que tiene que costear eso porque tú perteneces a ellos. Estás pagando un seguro, estás pagando todo, se supone, si está todo legal, claro. Es que realmente en el deporte, cuando llegamos a este punto, nos acordamos ahora de los casos también que están saliendo, verdad que no tiene relación con el tema de la igualdad, pero
tiene que ver con que un deportista, sobre todo en la élite o el deporte de alto rendimiento o de primer nivel, digamos que tiene como una obligación, por así decirlo, de estar bien. Ha pasado con el caso de depresión o de no estar bien anímicamente, pasando por un proceso duro que muchas personas que se dedican al deporte han tenido que ocultar eso o han tenido que hacer frente en casos que, si, como tú dices, si hubiese sido otra empresa, pues no habría problema porque existe la baja por depresión, o en este caso, que no tiene nada que ver, la baja por maternidad, pero parece como que en el mundo del deporte la exigencia es mayor. Claro. ¿A qué crees que se debe esto? Yo creo que lo que te decía antes, a más importancia del deporte es más exigente, a más movimiento de dinero del deporte es más exigente. Un club deportivo que mueve millones y millones y millones de euros, pues tiene contratados a sus jugadores por millones, millones y millones de euros. Entonces, obviamente, todo se reduce al dinero y al negocio que se hace un poco a costa del deporte, que no lo veo mal tampoco, porque al final también creo que es una manera también que haya más deporte, que ellos puedan jugar, que haya más promociones, que haya más cosas, pero después también tiene su cosa mala. Entonces es un poco agridulce en ese sentido, que tiene sus cosas buenas, pero obviamente el dinero al final fomenta ese tipo de situaciones. Entonces es complicado. Solo puedo desear en este sentido que la situación, ya hablando ya de la mujer en este sentido, pues vaya mejorando, vaya equiparándose más a la del hombre, eso es lo primero. Y también pues se tengan en cuenta estas cuestiones que son pues injustas, ¿no? Por eso mismo de esta frase que es como muy lapidaria, ¿no? Un hombre no tiene que pedirle como permiso al entrenador o a quien sea para decir, mira, que quiero ser padre. No, porque no tiene una consecuencia directa. Exactamente, ¿no? El hombre obviamente en ese sentido tiene libertad absoluta y la mujer está más coaptada, digamos. Tienes que pensártelo muy bien, lo que te decía antes, el hijo deporte o el hijo familia. Claro, y además en una época... No puedo tener las dos cosas. Y además es una época en la que obligatoriamente tiene que coexistir, porque uno no puede ser madre con 50 años. Bueno, no lo sé, la verdad, no me quiero meter porque igual hay. Puede ser, pero me refiero que hay unas edades, a lo que quiero decir. Unas edades... te coges el mejor momento seguramente de tu carrera deportiva, porque es la edad, pues yo creo que con 20 y pico, 30, depende del deporte, pero bueno, suele ser el top de la edad más o menos donde estás en el mejor momento, y puede ser una buena edad para ser fértil y para tener familia. Y obviamente las dos cosas son difíciles de compaginar. No creo que sea imposible, pero la mujer ahí tiene que luchar mucho más de lo que hace un hombre, que obviamente es entrenar o jugar. No tiene esa preocupación. Es que es curioso porque, fíjate, dos mundos que parece que no tienen, a priori no tienen conexión, como es el caso de Antonia, que es la catedrática de universidad, que está en entrevista con nosotros. Comentaba que en el caso de la universidad muchos hombres llegaban antes, por ejemplo, a un estatus como el de ella de catedrático, que ella tardó muchísimo más tiempo, porque precisamente quiso ser madre. Claro. A ser madre empieza a retrasar todos los plazos. Obviamente. Entonces empiezas a ver cómo, cuando comentaba ella, ¿no? Que en el caso de por qué los órganos de gobierno más son hombres los que hay, porque han llegado antes, entonces hay una posición ya establecida. Tú tienes que llegar después. Sí. Entonces, es un poco por reflexionar que al final, da igual si hablamos de deporte, hablamos de la universidad o hablamos de otros campos, parece que al final hay unos puntos comunes. Sí, en ese sentido yo creo que sí, que al final lo que hablaba esta chica es totalmente real. Yo creo que igual que se habla de las grandes empresas, todos los grandes empresarios o los grandes gestores de grandes empresas, la gran mayoría son hombres. La mujer no es que no esté igual de preparada, no es que seamos más tontas ni mucho menos, pero a veces elegimos y muchas veces eliges por familia, eliges por otro tipo de vida y no eliges esa... Y no tendría, realmente no se tendría por qué elegir, pero... No tendría por qué, no. No es justo, es lo que hablamos de justicia, pero bueno, espero que la justicia vaya cambiando, que el mundo vaya cambiando, que las cosas... Yo creo que también el deporte, por lo menos que yo veo a día de hoy, creo que un poquito,
le hemos ganado un poco. Ya se ve mucho más el deporte femenino, más que antes. No estoy diciendo que se iguale de momento el del hombre, pero bueno, tampoco podemos aspirar a estar totalmente iguales en unos años, sino yo creo que eso al final es progresivo. Sí, incluso se van creando hasta marcas, que es la Guerrera, empieza como a haber Sí, incluso movimiento. marcas deportivas muy importantes, mundiales, de las más importantes, apuestan ya por patrocinar a mujeres. Pues sí. Y de hecho, yo qué sé, hay mujeres que son la imagen de marcas muy importantes a nivel deportivo. Que no voy a decir marcas, pero bueno, No, sí, que sí, se pero te sabe. entendemos, te entendemos. Entonces creo que eso antes era impensable. Sí. Que una marca que mueve millonísimos de euros o de dólares, su imagen sea una mujer, en pleno Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso me parece un súper paso, obviamente, para intentar un poco, no igualarnos de momento, porque creo que igualarnos a día de hoy es impensable, sinceramente, pero bueno, por lo menos Pero ir saber que ganándole un poquito. si la gesta que ustedes consiguieron, tener esa sensación de que si se diera a día de hoy, aparecerían los medios, que yo estoy convencido de que sí, por lo menos mucho más, parece como que va tranquilizando, que en verdad que queda mucho por recorrer. Lo que pasa que, a ver, yo, y eso sí que no y te lo decía antes, no lo critico, yo el año que quedamos campeones de Europa, salimos en todos lados, o sea, ese año fue espectacular, periódicos, televisiones, nivel nacional incluso, o sea, muchísima cobertura, pero fue eso nada más. Claro. Entonces lo que yo veo injusto es que yo tenga que quedar campeona de Europa y hacer una super hazaña para salir en la tele, salir en un periódico. Es lo que creo que hay que tener en cuenta, porque sí es verdad que cuando hay una hazaña, sea masculina o femenina, obviamente si es masculina es más llamativa, pero si es femenina también sale, pero sale eso. Claro. Entonces creo que lo que habría que mejorar es que se hablase del deporte femenino no solo cuando se gana, sino Claro. igual que se habla del masculino. O sea, yo creo que sería la igualdad. A nivel después ya de salarios y otras historias también podríamos hablar, pero eso ya va para tiempo. Pero bueno, por lo menos el tema de visibilidad. Sí, porque el tema salario, es verdad que no nos vamos a meter, pero es que ni siquiera en el primer nivel es posible mantener, digamos, hago esto y me retiro. No. Hay privilegiadas que sí, pero hay, depende del deporte, obviamente. Sí. Hay deportes que mueven mucho más dinero, por ejemplo el tenis femenino. Sí, está muy Sí posicionado. tienen muy buenos movimientos salariales, digamos. A lo mejor el baloncesto obviamente no. Hay 2 o 3 privilegiadas que sí lo pueden hacer, pero la mayoría no. Pues yo creo que es turno de que pregunten. ¿Han pensado preguntas? Pues a mí una cosa que no me parece nada justa es que en los equipos mixtos en categoría A no se puede jugar. Porque en categoría C y B sí puede ser equipos mixtos, pero luego en la A de repente no pueden ser. O sea, podemos jugar en categoría A, podemos jugar partidos en categoría A, pero luego cuando termine la temporada nos van a quitar todos los puntos. Eso me parece muy injusto porque en la C y en la B se puede jugar con equipos mixtos, pero luego en la A no, y parece como que en la A como que dan cambios muy importantes y por eso puede, pero es muy injusto en mi opinión. ¿Tú compartes lo mismo? A ver. Sí, tienes razón. El año pasado quedamos subcampeones de nuestra liga y contaban los puntos, y este año, como estamos en la liga mayor, al final de la temporada se nos van a quitar todos los puntos. Y evidentemente eso no les parece nada No. justo. ¿Y alguna pregunta que quieran hacerle a ella de lo que han escuchado en la entrevista? Cuando te retiraste porque estabas cansada de repetir los entrenamientos, tu rutina, o porque ya tu edad no te lo permitía? Sobre todo lo primero. O sea, yo me retiré bastante joven, me retiré con 30 y pocos años. O sea, yo podría haber seguido jugando, pero estaba un poco saturada de mucho entrenamiento, de
de las competiciones, del viajar, que parece que no, que al principio el viajar parece que es súper divertido, pero llega un momento que cansa bastante. Entonces terminé un poquito saturada de todo ese mundo. También me apetecía pues hacer otras cosas, terminar de estudiar, que tenía una carrera ahí pendiente. Entonces fue un poquito ambas cosas. Pero sí es verdad que sobre todo lo primero, terminé un poquito cansada, ¿sí? De un poco de lo que dices tú, de repetir, de mucho entrenamiento, muchas horas de viaje, y al final termina cansando y un poquito pasando factura. Pues yo te quería preguntar si algún día pensaste en jugar en la NBA o ganarte la vida solo de jugar al baloncesto. No. Hombre, lo de la NBA sí lo pensé, en la femenina, claro. En la masculina no tenemos cabida nosotras. Nos pasa como que en la Liga A de ustedes. Y sí que pensé en la NBA, obviamente, en algún momento en mi vida, sí que lo pensé. Tuve alguna oportunidad de irme a Estados Unidos a universidades a estudiar y compaginar. Lo que pasa es que decidí quedarme aquí y no lo hice. Era más difícil, mucho más difícil antes irte a Estados Unidos, ahora es bastante más sencillo. Pero sí que lo pensaba, obviamente, jugar allá en el país del baloncesto. Era ilusión, pero obviamente no la alcancé. Pero sí que me pasó por la cabeza. Pero dedicarme al baloncesto así a nivel profesional es complicado. Es complicado ya incluso entre los masculinos, porque no todo el mundo tiene el privilegio de llegar. Y entre el femenino, pues lo que decíamos antes, mucho menos. Al final estás profesionalizado, pero realmente no te mueves a niveles de cómo se mueven otras categorías o otros deportes, sobre todo otros deportes. Tenía otra pregunta que era, en el campeonato que ganasteis, ¿Mm? ¿Contra qué equipos os enfrentasteis en la final? Era un equipo de Israel, claro, porque era una competición europea. Nosotros jugamos aquí la Liga Nacional, que era la primera división de aquí, pero aparte también jugamos la competición europea. Y ese año pues pasamos todas las eliminatorias y la final fue contra un equipo de Israel. ¿Dónde la jugaste? Aquí en el Centro Insular de Deportes, no sé si en la Avenida Marítima, ¿sabes cuál es? Sí. El antiguo pabellón que jugaba Gran Canaria antes, pues ahí, lleno hasta la bandera estaba. Claro, ahora se juega en Siete Palmas, ¿no? Exacto. En el Gran Canaria Ahora se Arena. juega uno más grande, pero el de la Avenida Marítima tiene mucha historia. Y era Y ahí. bueno el equipo de Israel, ¿no? Hombre, era un equipo de mucho dinero, con muchas extranjeras de renombre, y es verdad. Nosotros éramos un equipo más pobre y de menos nombre, pero le ganamos. ¿Y de cuánto le ganaste? Pues ahora ya no me acuerdo. La cifra de fue de poquito. Sí que recuerdo que fue un partido reñido y fue de poco. Pero sí. No recuerdo la cifra exacta. Nuestra Final Four la perdimos solo por 3 puntos, pero llegamos a la final y fue una experiencia muy bonita. Claro. Todo eso. No todo es ganar en esta vida. Claro. Sí, ganar obviamente Si se agradece, pero... ¿Quieres preguntar algo? Cuando eras pequeña, ¿alguna vez pensaste que podías llegar tan lejos o para ti ibas a ser una profesión normal? A ver, no lo pensé, sí me hacía ilusión con llegar, porque cuando tú empiezas categorías inferiores, siempre ves al primer equipo, que son las grandes, que entrenan, que juegan a nivel nacional, y son como el referente, y siempre piensas me encantaría jugar con ellas algún día. Y siempre tenía esa idea en la cabeza de ojalá que pueda, pero tampoco te lo planteas muy seriamente. Va pasando el tiempo y al final, pues mira, poquito a poco te das cuenta que al final llegas y estás entrenando con ellas y ya formas parte de ellas, pero al principio no era muy consciente de eso. Te ilusionaba, pero ahí lo dejaba, tampoco era muy segura la cosa. ¿Y te faltó alguna meta que querías lograr que no pudiste? Sí, me faltó
Me faltó debutar con la selección española absoluta. Yo estuve en categorías inferiores de selección española y me faltó eso. No llegué a debutar con el primer equipo del equipo nacional. Y ahí sí que me quedé rascada, la verdad. Porque convocada sí estaba. Estuve convocada, pero en la Senior B. Ah, En la A nunca estuve convocada. Estuve en la B, sí, estuvimos en competiciones en los Juegos del Mediterráneo, que era como en aquella época, como unas minis olimpiadas. Y tuvimos medalla en esa ocasión, pero después nunca, la verdad que no tuve suerte para el Senior A o el primer equipo de la Nacional. ¿Hubo alguna marca famosa que te quiso patrocinar? Eso era impensable antes. Ahora algo más, las marcas se mueven un poco patrocinando, pero antes eso era muy complicado. Era muy, muy difícil. ¿Y ahora te dedicas a algo? Ahora al baloncesto nada, ya al deporte la verdad que poquito, o sea, poquito, a nivel profesional nada. Soy fisioterapeuta y trabajo como cuidando y protegiendo de lesiones y de dolores. Eso es a lo que me dedico ahora. Que cuando eras pequeña, perdón, ¿cuál era tu equipo favorito? ¿De baloncesto hablamos? Sí, el que más te inspiró. A ver, yo era mucho del Barcelona. ¿Verdad? En esa época me gustaba mucho el Barcelona, no solo el baloncesto, sino todos los deportes, la verdad que tiraba mucho, era un poco culé. Ahora ya con los años me he relajado, ya no tanto, pero sí que era bastante del Barcelona, era muy azulgrana. pues la verdad que ha sido una tertulia bonita. La verdad que me ha encantado que hayan participado tanto, que hayan preguntado tanto. Espero que no se hayan quedado con nada que preguntar. Y a ti, Elena, muchas gracias por venir, De por nada. estar con nosotros y por ser un referente también para quienes nos estén escuchando, sobre todo para las chicas, que saben que se puede y que hay que luchar para que esa justicia pues cada vez sea... Para más- que cada vez se hable menos de esto. para sí. que cada vez se hable menos. Yo creo que el día que no Porque hagamos así- esto exacto. será cuando las cosas directamente... Cuando pues, haya ya- normalidad y no se nombre, significa que vamos por buen camino. Pero Yo bueno, creo- se agradece que se haga este tipo de cosas para poder expresarnos, para que ellos también conozcan Claro. la realidad, sobre todo de lo anterior y del día de hoy, porque tampoco es verdad que a día de hoy hayamos ganado ninguna Claro. batalla, pero bueno, Sobre todo por ellos y ellas, que en mi caso nunca nadie me dijo esto claro, cuando era pequeño. Supongo que en tu caso tampoco. para nada. Yo creo que esto al final te vas dando cuenta con los años, y sobre todo cuando estás dentro del deporte, o sí que te vas dando cuenta de esas desigualdades, de esas diferencias. Pero es verdad que de pequeño vienes a entrenar y a pasarlo bien, y lo demás no te das ni cuenta. Pues sin más, pues muchas gracias. Cerramos. La verdad que es un episodio bonito y a mí me da cierta nostalgia que lo cerremos en el centro donde yo estudié y que aquí sea donde se cierre el programa Atenea. Esperamos que en un futuro haya más programas y que ya en un futuro no haya más programas. hablamos de esto, no hablamos de otra porque cosa. estamos ya en una buena posición. Sí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.